Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión. Es un gusto estar aquí con ustedes y tomar un momento para poder pensar sobre el quehacer de la filosofía a través de la filosofía y los resultados que los estudios, los trabajos y las reflexiones que el padre Antonio Galo ha realizado. En este sentido, en el marco de su centenario, es también una tarea para nosotros el poder pensar qué va a ser la filosofía a futuro y cómo ella en Guatemala radica, se presenta y va tejiendo distintos hilos conductores para su posterior devenir. En este caso, va a ser grato poder también crear algunas ideas, poner en comunión algunas opiniones, ver cómo es que vamos viendo ese camino. Y para ello, cuento aquí con la compañía de distintas personas, personajes interesantes, voy a decir, del ámbito de la filosofía. Están con nosotros Luisa González Raige. Ella es licenciada en educación y tiene una maestría en filosofía, asimismo como es doctoranda en teoría crítica. Y con ello es coordinadora de la parte académica de posgrados en el ámbito de las publicaciones y las maestrías en filosofía y literatura. También nos acompaña Marlon Urizar, quien comenzó a estudiar filosofía en 1994 en el profesorado de segunda enseñanza en filosofía, el PENFIL de la Universidad Rafael Andívar, en el que el padre Galo brindó diversas materias influidas por la fenomenología husserliana. Luego de ello se doctoró en filosofía en la Universidad Goethe de Frankfurt del Meno, Alemania, y actualmente coordina el PENFIL y es profesor de filosofía en la Universidad Rafael Andívar. También está con nosotros Lidia Delgado, es estudiante de la licenciatura en Letras y Filosofía de la universidad, actualmente en proceso de realización de tesis. Sus intereses se mueven entre los feminismos, teorías queer y género, y nuevos materialismos, posthumanismos, así como literatura latinoamericana, entre varios otros. En este caso, bienvenidas y bienvenido. Y por último, en mi persona, Pablo de la Vega. Yo soy profesor de filosofía, en este caso en el área de literatura y filosofía, con ética, epistemología y filosofía de la mente. Y somos, voy a decir, un grupo diverso. Creo que eso es lo que lo hace grato. También esta posibilidad de poder dialogar y poder poner en comunión estas ideas. Para ello, hemos creado pues una batería de preguntas para guiar la reflexión y estas serían las siguientes. ¿Cómo perfilamos el futuro de la filosofía en Guatemala? ¿Qué hace y qué hará la filosofía en Guatemala? ¿Cómo concebimos la filosofía hoy en Guatemala y qué transformaciones podría sufrir? Y por último, ¿qué significa filosofar aquí ahora y sobre qué haremos o sobre qué continuaremos haciendo filosofía? Entonces, este espacio es para poder reflexionar y filosofar un poco. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que son preguntas bastante amplias y quizás difíciles de responder, evidentemente, pero claro, es un reto planteárnosla. Yo pensaría que el pensamiento filosófico en Guatemala participa de alguna manera del espíritu, de un espíritu latinoamericano, ¿verdad? Uno de los grandes temas que se ha trabajado y quizá con insistencia prácticamente obsesiva en el continente ha sido el tema de la identidad. Este ha sido desde principios del siglo XX uno de los temas guía para los pensadores, quizá porque intuían que en este tema estaba, digamos, la cierta base de las problemáticas que vivimos como continente. Claro, la percepción sobre la identidad es una cosa diferente quizá a lo que se trabajó quizá al final del siglo XX, en el que se pensaban las identidades en torno, digamos, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, sino que, digamos, más bien esta identidad que se trabajó en esta primera instancia, pero que también nos llega, digámoslo así, hasta estos días, eran sobre todo las identidades nacionales. Es interesante en ese punto que el padre Galo haya escrito un texto en la segunda mitad del siglo XX que se llama efectivamente de esa manera, ¿verdad? Identidad nacional, pero con el nombre, digamos, antiguo del pensamiento latinoamericano de la primera mitad del siglo XX, pero para abordar una temática que se va a abordar hasta en la segunda mitad, que es, digamos, la identidad ligada a las etnias.
Y miren, este es un recurso que a mí me parece, pues, que es el que podemos abordar porque realmente tendría que confesar que no sé qué va a suceder en el futuro. Tengo que decirlo abiertamente, no sé. Me debatí cuando me enviaste las preguntas, dije: "Oh, pero ¿qué voy a responder yo aquí?". Voy a tener que ser sincero y decir: "Miren, no sé". Pero lo que sí podemos ver es qué ha sucedido y en qué espíritus quizá, y disculpen que utilice esta expresión, porque me parece más bien de una influencia. Quizá más adelante podemos hablar de las influencias en el pensamiento, pero me parece una influencia, digamos, de un espíritu de una época que definitivamente nos ha marcado, nos ha hecho, digamos, ha influido en los comportamientos sociales y políticos. Y por supuesto, pues evidentemente en la academia y en las generaciones, digamos, de estudiantes que han indagado, digámoslo así, junto a sus profesores, el padre Galo, uno de ellos, en estos temas. Sí, yo tal vez ahí agregaría que de la mano de lo que dice Marlon, ¿no? De recoger lo que se ha hecho, lo que se ha aportado desde un pensamiento situado en Guatemala, se recoge de manera bastante interesante en la colección de pensamiento crítico que lleva el nombre precisamente del padre Antonio Galo y que es una colección que se ha venido publicando ya desde hace casi 20 años en la Facultad de Humanidades, específicamente desde el Departamento de Letras y Filosofía, y que ya recoge de una manera bastante amplia, podemos decir, y variada, propuestas que han surgido, pues también desde esta localización, ¿verdad? Las publicaciones de Juan Blanco, que también hay dos publicaciones en esta colección que incluso toman giros distintos, ¿verdad? Y que se ven, que llevan una preocupación bastante amplia y rica en cuanto a cómo traer propuestas del pensamiento filosófico occidental, de cómo entrar en diálogo con esta tradición, ¿verdad? Y pensar con esos conceptos y con esas categorías, el estar en estas situaciones, ¿verdad? Enfrentándose a los desafíos que implica vivir en un contexto como el nuestro, ¿verdad? También se recogen en esa colección las investigaciones de Juan Pablo Escobar Galo, ¿verdad? Acerca de la relación entre la filosofía y la educación, que también lo que hace Juan Pablo es llevar la propuesta de la ética pensada como la posibilidad de la comunicación, ¿verdad? Y cómo eso nos puede decir acerca de lo que ocurre dentro de los contextos escolares, ¿verdad? Pensando desde la educación pública nacional y principalmente en áreas rurales, entonces también eso te puede plantear ya, digamos, cierto rasgo local en cuanto a pensamiento filosófico. Las publicaciones también incluyen, por ejemplo, el pensamiento de Sergio Tischler Vizquera, que dialoga mucho con la teoría crítica y con los aportes que se han hecho desde el zapatismo, por ejemplo, y hace conexiones también con un contexto, pues, regional y local en diferentes momentos, ¿verdad? Trayendo también propuestas muy interesantes que a la vez son propuestas críticas de la tradición occidental, ¿verdad? Que también buscan eh, darse desde las realidades y encontrar otro tipo de alternativas también como respuesta a las condiciones locales. Dentro de esas publicaciones también está la publicación de Wilfredo Orellana Pineda, ¿verdad? Sobre monstraciones, que es una propuesta que va más sobre la filosofía del arte, pero que piensa también el trabajo de artistas guatemaltecos y guatemaltecas, ¿verdad? A partir de categorías que ya tienen que ver con propuestas de pensamiento contemporáneo como los nuevos materialismos y los posthumanismos, ¿verdad? Eso para dar una idea general de la diversidad. En su momento también se hizo una compilación de ensayos sobre las implicaciones del pensamiento de Jacques Derrida a las condiciones políticas de un contexto como el guatemalteco, ¿verdad? Entonces ahí también podemos ir recogiendo alternativas en diferentes campos desde las diferentes áreas de la filosofía. Incluso eso que decís, digamos, a mí me hace mucho eco con cierta situación interesante que
Creo que hoy en día algo que está caracterizando es que el pensamiento está más situado que antes, dígase, no es una típica historia de la filosofía, de simplemente repetir conceptos. Y creo que esto ya va perfilando algunas líneas de los caminos que vamos a seguir realizando, un pensamiento mucho más situado, más relativo a la realidad. Y me gustaba lo que decías también de que se agarran conceptos occidentales. Digo, esa es la historia de la filosofía en muchos sentidos, ¿verdad? Pero también creo que vamos a sumar conceptos propios, ¿verdad? Ya hay varias reflexiones que agarran, voy a decir, el concepto, por ejemplo, de Winac, en el sentido de como una consideración propia desde estas regiones. Entonces, creo que eso también va dibujando algunas maneras de el quehacer filosofía. Aquí yo veo también una interesante ambivalencia, no sé también cómo lo verán ustedes, pero que hay una filosofía académica, la que se hace en la institución, voy a decir un poco más normada, arreglada, un poco más de reflexión teórica, pero hay mucha filosofía práctica afuera, y digo con movimientos sociales, con cuestiones culturales, con aspectos que tienen también que ver, voy a decirlo así, con ciertos fenómenos que ocurren en distintas épocas. Entonces creo que esto da una doble vía y lo bonito es que la filosofía reflexiona sobre eso, ya no es una filosofía tan apartada, y creo que eso nos caracteriza, ¿verdad? Que también es un posicionamiento que va haciendo esa filosofía al día a día de los fenómenos que van ocurriendo. Sí, tal vez solo agregaría ahí también la importancia del recoger esta historia, esta otra historia de la filosofía, que me parece que lo está haciendo ya Amílcar Dávila con este libro que está por publicarse, ¿verdad? Que justamente se titula Pensamiento filosófico guatemalteco, ¿verdad? A partir de la cuestión étnica, que es uno de los temas que mencionaba Marlon, ¿verdad? Y que también muestra justamente este interés por pensar en cómo de otra forma el pensamiento filosófico se ha desarrollado a nivel local también. De la mano tal vez con esto que decían de este nuevo carácter que tiene la filosofía, yo también quería apuntar que una de las cosas que yo veo es que en estas distintas líneas de pensamiento que hay ahorita convergiendo en Guatemala, también se hace importante notar este carácter transdisciplinar, porque hay muchas propuestas que yo voy viendo que se van gestando y no caben estrictamente dentro del modelo filosófico como tal, ¿verdad? Pero sí tienen ese elemento filosófico y se me hace muy importante justamente abordar la filosofía desde este carácter que pueda ser capaz de tomar distintas voces, distintas disciplinas, trabajarlas y así poder armar una gran propuesta, bueno, no una gran propuesta, pero una propuesta mucho más compleja que llegue a distintos espacios también, ¿verdad? Estamos como anudados, digo yo, ¿verdad? Porque es este concepto que se utilizó en la sección anterior que a mí me gustaría realmente retomar, ¿verdad? O sea, eh, no es que el padre Galo haya generado una escuela fenomenológica, sino que generó nudos, órbitas que se generaron, digamos, en el pensamiento, algunos dedicados, digámoslo, a temas sociales, otros combinando quizá elementos de la fenomenología. Y fíjense que también continuando con esta reflexión sobre en qué lugar se ubicaría el pensamiento del padre Galo y de alguna manera las influencias que ejerció en las generaciones de estudiantes que tuvo por bastante tiempo. Ustedes, a mí me dio quizá una docena de cursos, ¿verdad? O sea, así, y lo digo con alegría, porque en realidad es una influencia que hasta la fecha siento, digámoslo así, como, tal vez no como una carga, sino como una impronta, ¿verdad? Tampoco porque, digamos, nunca sentí pues que se me impusiera, sino más bien que se ofrecían, digamos, herramientas. Y me estoy refiriendo específicamente a la influencia que ha tenido la fenomenología en el pensamiento guatemalteco. Esto creo yo que ha sido una de las grandes influencias y que se generan a partir de en mucho de la docencia y de las publicaciones del padre Galo. Uno diría, pero eso no fundó escuela, o sea, es decir, aquí no hay una escuela fenomenológica que esté y la respuesta es no, en sentido estricto, pero en sentido más diverso, como lo que decía Luisa, más transdisciplinario, interdisciplinario, hemos continuado orbitándonos con los temas que el padre había ya trabajado
Y esto me parece pues como una confluencia que muy sana, porque también eh, permite, digámoslo así, que las personas nos sintamos también en la libertad de trabajar los temas que a nosotros nos llaman la atención. Uno podría decir que quizá el problema con eso para la filosofía sería que no existen grupos de discusión sobre el detalle, digámoslo así, de la sistematicidad del pensamiento. Eso probablemente no lo vamos a tener, ¿verdad? Eso sí hay que reconocerlo, pero también es cierto que dentro de estas órbitas que se generan sobre este pensamiento en torno a cuestiones sociales, en torno a cuestiones más concretas de la realidad, podemos dialogar más quizá, y no solamente entre los que nos dedicamos a esto de la filosofía, sino también con la gente que viene de las ciencias sociales o que están, digamos, trabajando en instituciones específicas en atención a personas o atendiendo, digamos, directamente algún tipo de problemática social. Entonces, pienso yo que esta diversidad generó algo inesperado, creo yo, porque esto nadie lo planificó, ¿verdad? Entonces, es quizá una de las cosas que habría que aplaudirle a Galo, ¿verdad? Que quizá él tal vez ni siquiera se imaginó que eso era lo que iba a provocar. Quizá él pensó que iba a generar una escuelita fenomenológica, ¿verdad? Él nos decía en el profesorado recientemente, un poquito quizá con nostalgia de un estudiante brillante que tuvo, por supuesto, ¿verdad? Que es Osvaldo Salazar, y que él decía, bueno, y los estudiantes entonces le decían a él Galito, ¿verdad? Porque era como su sucesor, ¿verdad? Entonces, los estudiantes, que yo también era estudiante en ese entonces también nosotros le decíamos ese nombre, pero digamos es interesante, pues digamos como quizás sí se esperaba de alguna manera que esto generara una escuela, ¿verdad? Quizá eso no se dio, también porque no depende solamente del padre, ¿verdad? Del padre Galo, sino porque eso también requiere un tipo de institución que apuesta por la filosofía, que invierte y que puede generar, digamos, otro tipo de dinámicas, más bien, digamos, sobre el tipo de docencia, el tipo de cátedra que se genera, pero que está relacionado también a condiciones laborales que están específicamente ligadas a este tipo de cátedra, ¿verdad? Entonces, creo que quizá al no tener eso tampoco, se generó, digamos, una diversidad que fue muy creativa, digámoslo también, para utilizar la filosofía como una herramienta de análisis muy efectiva, y en eso pues sí nos orbitamos y seguimos quizá de alguna manera al padre Galo, ¿verdad? Que pensando, digámoslo así, cómo él podría pensar un país tan diverso, pero también tan convulso como Guatemala, empieza a tratar de ver, y claro, ahí tiene que tomar opciones, ¿verdad? Pero quizá de eso hablamos más adelante. Sí, yo agregaría justo que en esa diversidad, ese hilo común que tú nombrabas como una influencia también del pensamiento del padre Galo, pues es este espíritu crítico que sí tenemos, ¿verdad? Y que nuestros programas evidentemente tienen, ¿verdad? Tanto la licenciatura como la maestría en filosofía, ¿verdad? Están encargadas de planteamientos y del estudio de teorías y autores que no fueron conformistas para nada o al contrario que han sido grandes pensadores y pensadoras críticas, ¿no? Y críticas creativas también en ese sentido. Entonces yo creo que eso tiene que ver tanto con nuestra localización, que sería muy difícil pensar desde esta localización sin considerar la desigualdad, las exclusiones y la violencia, ¿verdad? Que a todos nos afectan de una u otra manera, ¿verdad? En diferentes niveles, pero también tendría que ver con esta influencia, no tanto fenomenológica como también de la teoría crítica que siguen circulando y que nos siguen nutriendo, ¿verdad? En este sentido de eh, querer resistir, ¿no? A los sistemas de poder y querer plantear alternativas a ellos. Yo con ello sumaría también algo que creo que influye mucho hoy en día y que tal vez el padre Galo, por ponerlo de ejemplo, no vivió, el hecho de la globalización. Claro, él tenía cierta influencia de Europa, de ahí venía, tenía seguramente noción de algunas
algunos pensamientos que aquí todavía no estaban pues dialogándose, pero creo que hoy en día también con esa globalización tan imperante que a flor de piel tenemos noticias, información, ideas, esto creo que podría crear también cierto influjo en que nuestro posicionamiento, nuestra situación de reflexión filosófica se vuelva también un poco más abierta hacia lo global. Y creo que aquí va a haber un doble eje de influencia. Tanto vamos a tener de seguro perspectivas de otros lados que influyan en lo que estamos haciendo, como nadie quita que ciertos conceptos, ciertas ideas repercutan en lo que están haciendo otros, basándose en lo que aquí estamos pensando. Entonces, claro, esto crea muchos problemas. Digo, hoy filosóficamente hay temas a nivel mundial de lo cuántico, de la inteligencia artificial, siempre lo político en su diversidad tecnológica, que son temas que tal vez aquí no se trabajan con tanta profundidad, pero no por ello pueden ser trabajados o pueden incluso ser mezclados con nuestros propios temas, porque a la larga van a ser complejidades que nos estén pues acosando desde distintas brechas a lo que hacemos día a día. Entonces, ahí yo creo que también se ve un panorama muy interesante, porque es siempre agarrando lo propio, nuestras situaciones pues problemáticas, nuestros retos, pero también esos abonos que se dan en el terreno intelectual y sumándolos con todo esto va a ser algo, un camino bastante rico, siento yo, y que al mismo tiempo va a crear un diálogo más abierto. Sí, yo quisiera tal vez retroceder un poquito a lo que decían tanto Marlon como Luisa. Y es que cuando mandaste las preguntas de qué estaba haciendo la filosofía ahorita en Guatemala, yo me puse a pensar como un poco en eso, en qué panorama yo podía hacerme de la filosofía, y lo que me resultó más fácil fue pensar un poco en qué herencia filosófica estaba recibiendo yo o qué estoy decidiendo seguir. Y ahorita que hablaban de las escuelas, por ejemplo, pienso mucho en eso, en mi propia práctica filosófica que se está formando a partir de mis maestres como Luisa o como Marco Chivalán Carrillo, que fue muy importante para muchos de nosotros, que gran parte de lo que fue el trabajo de Marco fue analizar o estudiar cómo es que se desplegaban estas tecnologías de producción corporal desde esta compleja maquinaria del Estado-nación que está fundada sobre el orden colonial. Y creo que eso me lleva también a cómo mis propios maestres tienen su propio continuo de intereses filosóficos, ¿verdad? Cómo es que Marco fue trabajando este interés de volver a esta cuestión de la colonización y todo esto, pero ya interviniendo con teorías queer, con los poshumanismos, etcétera, etcétera. Em, pero sí, se me hace interesante justo esto, cómo es que se recibe la herencia filosófica y cómo se trabaja para crear otros conceptos que justamente están situados, pero expanden mucho más ese diálogo. Y sí, con lo que decía Luisa, de que el carácter crítico creativo de la filosofía ya siempre es como ya siempre responde a esta crisis de imaginación que siento que tenemos, que también a mí se me hace muy importante. También ahorita pensaba en esta cuestión del futuro, y yo tengo una cosa que siempre que pienso en futuro pienso en el apocalipsis, no porque yo crea en el apocalipsis, sino porque es como la imagen, ¿verdad?, que viene. Em, y sí, me gusta un montón cómo es que la filosofía justamente interrumpe esta lógica de apocalipsis para llevarnos a pensar en otras posibilidades de fuga en conceptos, y eso se me hace también muy, muy potente de la filosofía. Sí, también pensando en términos de localización, si pensamos en un pensamiento desarrollado desde esta localización, que no es necesariamente como un situarse geográficamente, ¿no?, sino una localización en cuanto a nuestras posibilidades de conectividad, ¿verdad?, a partir de las relaciones de las que participamos. Algo muy valioso es reconocer y recoger y entrar en diálogo con el pensamiento no occidental o el pensamiento maya, que es tan rico y que nos brinda, ya mencionabas el concepto de Winak hace un rato, ¿verdad? Pero un montón de herramientas para pensar de manera crítica
también más allá de esta tradición occidental, ¿no? De estas categorías occidentales que estarían también detrás, ¿verdad?, de la construcción de ese mismo colonialismo que tanto criticaba Marco Chivalán y de cómo también el humanismo mismo implica o ya acarrea un montón también de herramientas de violencia y de exclusión, ¿verdad? Como el desarrollo tecnocientífico impulsado, perdón, por la ilustración, eh, es hoy responsable, ¿verdad?, de la crisis climática y realmente hasta podríamos pensar en ese humanismo como un movimiento autoaniquilante, ¿no? Que ahora tenemos claro, ha llegado a niveles más extremos. Y creo que ahí es cuando se hace todavía más urgente y más interesante voltear a ver a estos otros planteamientos, ¿verdad? Trabajar con ellos y abrirnos también a lo que puedan enseñarnos y a escuchar y pensar de una manera distinta. Nosotros tenemos la costumbre, por haber recibido una formación filosófica occidental, por ejemplo, cuando queremos ir a pensamiento de la inmanencia, irnos a Spinoza y a Deleuze, pero pensamiento de la inmanencia, habría que ir también al pensamiento afrocaribeño y al pensamiento maya, ¿verdad? Y pensar precisamente cómo allí ya se planteaban precisamente estas otras alternativas, tanto de una espiritualidad como de una relacionalidad inmanente, ¿verdad? Con una relación con la materialidad en todas sus formas, con otros modos de existencia de manera productiva y vitalista, ¿no? Y Winak es una hermosa, un hermoso concepto para pensar precisamente eso, porque se utiliza para designar a la persona, pero Winak tiene una amplísima diversidad de significados que podríamos resumir en algo como potencia de existir, ¿no? Y pensar en una potencia de existir y en el hecho de que una persona puede estar Winak o no puede estar Winak, es decir, puede estar participando activamente de la existencia o no, tiene implicaciones éticas bien interesantes y muy valiosas para los tiempos actuales. Yo en ese sentido tampoco creo ya en el futuro. Creo que el concepto de futuro pues tiene que abordarse filosóficamente también, ¿verdad? Porque de una tradición eh, pues clásica, el futuro es como hacia donde estaríamos orientándonos siempre, ¿verdad? Una visión teleológica de un fin, de la razón de ser de muchas de nuestras acciones y en donde nos encontramos ahorita en digamos, circunstancia global que mencionabas, en a grandes rasgos, lo que podemos decir es ya el cierre de las posibilidades de futuro, ¿verdad? Ahí estamos. Hay pensadores actuales que ya nos están hablando de que ya ni siquiera pensar en apuestas o propuestas filosóficas políticas tiene sentido y más bien pensar en niveles mucho más pequeños como vínculos de amistad, dice Bifo Berardi, vínculos de amistad orientados por el deseo de sobrevivencia en un mundo que se está muriendo. Mundo es un concepto complejo también, ¿verdad? Pero planeta, y por lo menos donde la humanidad ya, a pesar de que ha estado implicada de diferentes maneras en la situación, pues ya está llegando a situaciones de crisis tremendas, ¿verdad? Y las vemos todos los días en nuestros celulares. Gracias, Luisa. Y en este sentido, ya llegando al final de este pequeño diálogo, quisiera preguntarles en este sentido, para ustedes, ¿qué significa filosofar aquí ahora? Bueno, esta pregunta yo pienso que sí se puede responder con dos cosas que a mí me parecen sumamente importantes en el quehacer filosófico. El primero es estar completamente consciente de las opciones que se toman, porque uno escoge qué es lo que, digamos, va a trabajar. Para mí esto fue un insight cuando Galo dice, por ejemplo, la opción que él toma sobre la fenomenología, sobre otras opciones. Él menciona prácticamente insistentemente la dialéctica, la escolástica, y deja un poquito ahí como entrever quizá el positivismo lógico que tampoco es que tuvo gran influencia, digamos, en el país. Entonces, él toma una opción y quizás lo que nosotros deberíamos de pensar en términos filosóficos
es de que se supondría que seríamos nosotros los que tendríamos que tener más conscientes qué opciones somos las que estamos tomando. ¿Por qué? Y ahí viene la segunda parte que a mí me parece sumamente importante sobre esto, que también es fruto, y lo extraigo, tengo que reconocerlo, de la crítica que se le ha hecho al pensamiento latinoamericano, es de que tenemos que dar cuenta de los presupuestos y de las categorías que estamos usando a partir de esas opciones, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, em, pues uno puede caer, digámoslo así, y disculpas que me ponga moralizante en este punto, pero me parece, digamos, sumamente importante señalarlo, digamos, uno puede caer en prédica o en eh, moralización o en la espera de que los demás acepten porque creen que también estas cosas que yo estoy diciendo digamos, deben de seguirlas y aceptarlas, ¿verdad? En cambio, digamos, siempre el espíritu filosófico, a pesar de que pueden haber muchas maneras de hacerlo, tiene, digamos, siempre esta idea de fundamentar lo que se está diciendo de alguna manera, pero también, digamos, siempre, y eso implica también, por supuesto, tener en cuenta las condiciones que posibilitaron esto. Para mí, entonces, en ese sentido, es muy importante saber también cuáles han sido las tradiciones de pensamiento en las que nosotros estamos, y eso pues definitivamente nos puede dar una luz de lo que significa hacer filosofía hoy, estar consciente de las categorías, estar consciente de las opciones y dar fundamentos, digámoslo así, y explicaciones de por qué estamos fundamentando esto de la manera que lo estamos haciendo. De mi parte, yo creo que filosofar hoy significa tener la capacidad de dar una respuesta a esas situaciones o crisis que nos atraviesan en diferentes medidas y en diferentes contextos también. Ojo que dije la capacidad de dar una respuesta y no una solución, porque no pienso que sea una solución lo que se busca con la filosofía, sino que creo que es cultivar esta capacidad de responder de la que habla Haraway, que siempre va a ser una respuesta encarnada y situada, como ya decíamos, ¿verdad? Em, También creo que tiene que ver con esto de crear un pensamiento que busque hacer comunidad y que busque también atender a otros lenguajes o a otras formas de existencia que de pronto han sido ignoradas o han sido pasadas por alto. Em, a mí me gusta que Preciado dice que el optimismo es una metodología. Entonces, yo creo que filosofar ahorita requiere de ese optimismo, de no caer en esta cuestión de ser negligente, sino em, como ver que se puede posibilitar siempre en alianzas em, políticas, ¿verdad? Bueno, que siempre son políticas, pero en alianzas parciales y contingentes, decía Marco Chivalán. Entonces, eso pienso mucho. Creo que la filosofía tiene mucho este carácter, ¿verdad? De ir haciendo estos tejidos entre formas de existencia distintas. Sí, Gramsci decía ser pesimistas con la razón y optimistas con la voluntad, ¿no? De ver esa idea. Em, es complicado. Ya el concepto de aquí a ahora nos haría entrar en otra conversación filosófica, creo yo, ¿verdad? De qué implica el presente. ¿Realmente es un presente? ¿Realmente solo debemos responder a lo que tenemos aquí enfrente en este momento? ¿O hay muchas otras cosas, ¿verdad? Que demandan de alguna respuesta como responsabilidad, como decía Lidia, ¿no? Pero también nos encontramos en circunstancias muy complejas y muy extremas. Y yo creo que también tenemos que ser realistas con eso, ¿no? O sea, en una situación donde eh, la idea de vivir mejor juntos como proyecto político global claramente ha fracasado. O sea, no estamos allí. eh, Necesitamos repensar muchas cosas también ligadas, como bien decías, ¿verdad? A las nociones de relacionalidad, a las nociones de organización, ¿verdad? De vinculación. Pero yo creo que desde la filosofía quizás un buen primer paso y que lo están tomando muchos actualmente es
por lo menos tener la humildad de recordar que no está en nosotros, filósofos ni seres humanos, establecer cómo deberían de ordenarse y organizarse las cosas en la realidad. Quizás ese es el gran error que hemos estado cometiendo, ¿no? Y de la mano con lo que mencionaba Marlon, también eso implica, creo yo, pues por un lado, dar cuenta de nuestra implicación en esta situación y eso también conlleva darnos cuenta cómo nuestra propia producción de conocimiento, las relaciones de las que participamos en los procesos de producción de conocimiento ya están participando de la materialización de la realidad de alguna manera. ¿Y cuál es esa realidad que estamos colaborando en materializar? Sería una pregunta tal vez, ¿no? A hacerse y quizás hay quienes dicen la respuesta ya es desertar, o sea, no pensar que hay que sumar, sino cómo, cómo nos alejamos, cómo nos quitamos, ¿no? También de este mundo que demanda de respuestas continuamente, desde un sentido muy capitalista también de productividad, en producción de conocimientos, como algo que tiene que estar siempre apostando a la innovación y a la renovación y a las propuestas nuevas, cuando quizás lo que está demandando la circunstancia actual es bajarse de ahí, ¿no? Y decíamos hace un ratito, trabajar en vínculos a escalas más pequeñas. Los pueblos originarios han sabido hacerlo, ¿no? En apuestas no tan macros, ¿verdad? De ordenamiento, sino en vinculaciones comunitarias, en vinculaciones multiespecie a escalas más directas. Gracias a los tres. Yo me quedaría con una frase que tal vez resumiría lo que hemos hablado. Me gusta mucho, esta es de Karl Jaspers y dice, no hay nada que no concierne a la filosofía. Y esa transversalidad me parece que la hemos presentado aquí, cómo podemos filosofar desde distintas aristas. Y esto demuestra posibilidades, posibilidades de ver desde otras perspectivas, posibilidades de ciertas transformaciones, posibilidades de cierta incidencia o posibilidades de intentar comprender o bien no comprender, ¿verdad? Porque también se da esa variedad. Entonces, la filosofía como una posibilidad se da como un ejercicio en este sentido necesario y tal vez la necesidad ahí radica en el hecho de reconocer que estamos filosofando, invitar a la práctica filosófica y seguir haciendo pues este ejercicio que nos concierne. Entonces, gracias en este sentido, Luisa, Marlon y Lidia, por este momento, este enriquecedor diálogo y espero poder tener la oportunidad de seguir conversando con ustedes. Tras de cámara lo haremos seguro, pero así siendo compartiendo estas reflexiones. Entonces, muchas gracias por su atención, su presencia y esperamos nos puedan seguir en las futuras reflexiones que estaremos haciendo tanto en el marco del centenario del padre Antonio Galo, a quien debemos pues también estos influjos filosóficos, como el resto de actividades de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras y Filosofía. Muchas gracias. Él, como fundador de la Universidad Rafael Andívar, como acreedor de la Orden del Quetzal, como acreedor del amor y el reconocimiento de todos sus estudiantes, un hombre con una humildad y un rol docente espectacular. Tuve yo el gusto de que fuera mi profesor en la licenciatura en Letras y Filosofía y en la maestría en Filosofía. Y el padre Galo, cuando daba sus clases, empezaba a escribir, hacía flechas, nos hablaba todo emocionado, se volteaba y todos nosotros tomábamos nota. Pues yo, como había estudiado secretariado, pues soy bien veloz Entonces yo dispuse tomar todas las notas que él iba escribiendo en este pizarra, luego venía esta, le dio la vuelta. Y yo recuerdo que alguien de la clase le dijo, por favor, todavía no lo borre.
¿Cómo? Le dijo, ¿cuál no quieres que borre? ¿Esta o esta? Pero cuando dijo esta o esta, ahí había borrado. Les dije, no se preocupen, yo tomé nota, ¿no? Bueno, cuando yo llego a la casa y empiezo a transcribir eso, yo, mi madre, pero ¿y aquí qué? No tenía sentido, no tenía lógica. Cuando él no lo explicaba tenía lógica, pero cuando yo trataba de conectar todas las ideas, dije, bueno, esta es una lección de vida para nosotros. No se trata nada más de que copiemos, ¿verdad? Lo que él iba diciendo, sino cómo nosotros íbamos a interpretar. Así es que mi querido padre, Dios lo bendiga. 100 años, wow. Ojalá que cuando yo sea grande quiero llegar a ser como usted.